estrenar ahí la terraza. Ya este techito que está aquí saliendo ya lo vamos a jubilar, ya nos estorba para continuar ahí con el proyecto de construcción. Y bueno, hoy creo que ya fue nuestro último almuerzo ahí bajo el techo. Después va a ser almuerzos ahí, pero va a ser ya con la terraza terminada. Bueno, y también me emociona porque cada vez está más cercano ese día que vamos a estar en el auditorio. Cuando estemos en el auditorio, algunos de ustedes se van a bautizar y van a estrenar el bautisterio. Y eso va a ser algo maravilloso, extraordinario. Mire, lo prometido es deuda. Voy a continuar predicando con los temas del libro que empecé a escribir hace algunas semanas. Y créame que mientras más avanzo en la escritura de este libro, pues más me emociono, porque hay todo un capítulo que escribí días atrás de las promesas de sanidad, de cómo tú y yo debemos de empoderarnos de esas promesas de sanidad. Y si nosotros nos empoderamos de lo que Dios nos ha dicho allí en su palabra, vamos a tener una mente, un espíritu y un cuerpo sano. Y qué mayor bendición que esa. Créame que es una de las mayores bendiciones en la vida que usted tenga salud, más que tener un automóvil último modelo, tener un viaje a París o a Cancún. Imagínese, usted está enfermo, no puede comer, ni puede subirse a un auto, y aunque usted tenga eso, pero está enfermo y no puede disfrutar el viaje. Por eso la salud es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos da y que podamos tener. Ok, voy a continuar con este tema, el cual le he puesto por título, por tópico, cuando llega la calamidad. Y yo te hago una pregunta esta tarde. No quiero que la responda audiblemente, pero sí en su mente. Le voy a hacer una pregunta. Si yo te diera 10 minutos, o 5 minutos, o 2 minutos, o media hora a cada uno de ustedes para que disertara y pudiera responder a esta pregunta, ¿qué contestarías tú? Aquí va la pregunta. ¿Por qué, si Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que nos promete su cuidado, nos promete que siempre estará con nosotros? Hay muchas promesas de cuidado, de protección, que Él va a estar resguardando nuestra vida, que va a mandar sus ángeles alrededor de nosotros para que nuestro pie no tropiece. ¿Qué responderías tú a esta pregunta? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la calamidad? ¿Por qué Dios permite que en algún momento repentinamente tengamos un accidente? ¿Te has preguntado por qué Dios permite recientemente, no hace mucho, 4 años, me parece que son 3, 4 años atrás, que falleció el pastor Julio Melgar, un tremendo predicador, pastor y salmista, unas alabanzas extraordinarias que el Espíritu Santo le inspiró pues para cantar, para componer. Y así como él, a varios siervos de Dios o a varios hijos de Dios que nosotros conocimos. ¿Por qué Dios permite entonces el dolor? ¿Por qué Dios permite la calamidad? ¿Por qué Dios permite el quebranto, el sufrimiento? Si Él mismo prometió que nos iba a proteger y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿cierto o no? Fue la promesa que Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: yo no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a ustedes, vendré a ustedes y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Usted qué respondería? ¿O iría nuevamente a repasar la escritura? A decir: Señor, ¿qué contesto? Porque hubo por ahí, dentro de la historia del libro de Job, de hecho también se lo voy a dejar a usted. Mire, por aquí hay 3 lugares, y aquí al frente creo que ya se cansó esas sillas de tener ahí a los portafolios, y los pueden hacer a un lado. Y
Y hay una bendición maravillosa de que usted y yo podamos tener también. Les puse el reto, los de la primera reunión, nuestro reto es volver a leer el libro de Job. Si usted no ha leído el libro de Job, en la mañana hice una pregunta que si me la contestaban les iba a pagar yo el desayuno, y desafortunadamente nadie me la pudo contestar. Bueno, ya no la voy a hacer porque algunos ya la investigaron y ya eso es trampa. Aquí hay un grupo de unos 10 servidores por lo menos, o hasta un poquito más, que estuvieron en la primera reunión. Y bueno, si son buenos estudiantes, creo que ya le preguntaron a Google, ¿verdad? Aunque algunos inmediatamente cuando bajé yo y sí, mire pastor, fueron 3, no fueron 4 amigos, fueron 3. Le dije, no, fueron 4. Al menos en mi Biblia dice que son 4, y pues ya en el libro puse lo que dijo cada quien. Entonces el otro, así es de que chécale bien. Ok, bueno, la pregunta es, ¿se la digo? ¿Cuántos? Esto es para nada más los de la segunda reunión. Si usted me lo dice, usted le voy a invitar a un desayuno para de hoy en 8, y va a ser acá en la terraza. Dígame el nombre de los 4 amigos de Job. A ver, ¿cómo se llamaban? Lalo los investigó en la mañana, pero ya se le olvidó los nombres. Es que son nombres raros. Hay uno, el último, como que es medio familiar, no tanto, pero un poquito. Bueno, ¿nadie? A ver. Ok. El más sensato, medio desayuno, ok. Anótale ahí. Bueno, tú eres el que los cobras, medio desayuno, ok. A ver, Marco, completa el otro medio. Ok. Entonces es un cuarto de desayuno para cada quien. Elifaz, Zofar, Bildad y Eliú. Eliú, que fue el más sensato de los 4. Bueno, con el primero Dios se enojó gravemente porque respondió a esa pregunta que yo te hice. Él disertó puras tonteras. Si no tenemos cuidado en nuestra vida, podemos nosotros llegar a concebir una teología errónea, equivocada, una cosmovisión muy errática en cuanto a la verdad. Entonces, por eso es bien importante. El reto es que usted va a leer el libro de Job. Entonces este mensaje va a sacudir, de hecho es la intención, es parte. Si al salir usted de aquí de este mensaje sale como sacudido, un tanto inquieto, un tanto confundido quizá, entonces significa que cumplí mi objetivo. Porque el propósito de este mensaje es eso, inquietarte, es romper un poquito tu esquema en cuanto a lo que es el sufrimiento y a la calamidad. Ok, veamos lo que nos dice Job capítulo 1 versículo 20. Voy a omitir mucha parte de la escritura por cuestión de tiempo. No es la finalidad hacer una interpretación exhaustiva de cada versículo. Veamos lo que dice el versículo 20. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Dice aquí la escritura que Job se rapó la cabeza, que se echó ceniza en la cabeza, que rasgó sus vestiduras y postrado adoró a Dios. ¿Por qué hizo eso Job? Porque después de que Job vivía en quietud, en bonanza, en riqueza, en tranquilidad, que era un hombre recto, justo, perfecto,
Es increíble que lo describe al inicio del libro de Job, describe a Job como un hombre perfecto. Es un saco muy, muy grande que quizá a la mayoría de los que estamos aquí o a todos nos quede muy grande, el ser perfectos. Pero aún así, dice la escritura que de repente llegó un siervo con él y le dice: ¿sabes qué, Job? Estaba ahí pastando, cuidando a tus camellos, a tus ovejas, y llegaron los adversarios, nos mataron a los demás siervos, solamente yo escapé, se lo robaron, y llega otro siervo, y ¿sabes qué? Y estaba pastando las ovejas, y llegó, y Dios hizo llover fuego del cielo y se quemó todo el ganado, murieron todos los siervos. Y todavía no terminaba de hablar cuando otro siervo llega: ¿sabes qué? Estaban tus 10 hijos reunidos ahí con el primogénito haciendo banquete, llegó un viento y aplastó a todos sus hijos, a tus hijos, y murieron tus 10 hijos. Entonces Job inmediatamente se postró a adorar a Dios. Pero inmediatamente su esposa le dice: ¿todavía estás creyendo en Dios? ¿Todavía crees en Dios? ¿Todavía no tienes la vergüenza de seguir adorando a Dios? Ya maldícelo y quítate la vida. Eso es la esposa, su compañera, su íntima amiga, le hace esas dos sugerencias. Entonces no voy a decir lo que le contestó Job a su esposa. Usted lo va a leer, ¿sí? Le dio una respuesta, pero usted lo investiguelo. Espero dejarlo en su sobra. Le dijo una bendición bien bonita. No hay otro mayor ejemplo sobre la calamidad que las vivencias que experimentó Job. A Job le pasó todo. Job experimentó 5 pérdidas, 5 duelos, y es de lo que yo le voy a hablar esta tarde. 5 duelos que Job experimenta, y son 5 duelos no muy diferentes a los que tú y yo experimentamos aquí en la vida. ¿Los quiere conocer? Ahí va. El primer duelo, la primera pérdida, es que Job se enfrentó al duelo de perderlo todo en un instante. Y me refiero a perder lo material. Quizá muchos digan: pero lo material no importa. Pero claro que sí importa. La verdad es que no fue fácil para Job conseguir su riqueza. Era muy rico, tenía mucho ganado, tenía muchas tierras, tenía muchos siervos, tenía 10 hijos, les daba todo a sus hijos, y en un instante pierde todo. ¿Tú crees que es fácil para una persona que está acostumbrada a un nivel social, nivel económico, de repente estar en el piso? Me ha tocado observar a gente así, y créame que le cuesta mucho trabajo adaptarse a su nuevo estilo de vida. Y muchos de ellos nunca se adaptan y se deprimen y enferman y hasta mueren amargados. Para el ser humano, todos esperamos en la vida estar aquí y el siguiente año estar aquí arriba, ¿cierto o no? Esperamos eso. Usted quiere eso para sus hijos. Usted está aquí, quiere que sus hijos estén acá arriba, ¿cierto o no? Eso todo, y está bien eso. No hay ningún pecado en eso. No es un pecado de codicia. Entonces, ese fue el primer duelo que enfrentó Job. Y muchas veces no es nada diferente a lo que experimenta mucha gente en estos tiempos. Lo pudimos ver post-COVID o dentro del COVID, que fue un proceso largo que duró años, 3 años, 2-3 años. Tristemente muchos negocios cerraron, ¿cierto o no? Algunos se fortalecieron y otros tuvieron que cerrar. Mucha gente quedó en bancarrota. Y no es fácil cuando te enfrentas a este tipo de duelo. Ahora, el segundo duelo que experimentó Job fue que
enfrentó el duelo de perder a sus hijos. Según los expertos, los especialistas en tanatología, no hay mayor dolor para un ser humano que el perder a un hijo, que el ver a un hijo morir. Si tuviste dolor por la pérdida de tu papá, de tu esposo, de un hermano y te dolió, pues quiero decirte que ese no es el mayor dolor. Nadie está preparado para que un familiar se vaya, mucho menos para que se vaya un hijo. Y es un dolor muy, muy fuerte, que algunos nunca se recuperan de eso. Solamente aquellos que confían en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les fortalece y aceptan la pérdida. Ahora veamos también que por el contexto se observa que en la familia de Job había un buen apego entre ellos. Y Job hacía un sacrificio todos los días a Dios. Y todos los días intercedía por sus hijos. Dice: por si alguno de mis hijos pecó, que Dios les perdone. Había un buen apego. Y aquí hay un principio en tanatología: a mayor apego, mayor dolor. Cuando tú pierdes algo, ¿por qué mucha gente les duele tanto cuando pierden un carro, cuando pierden su celular? ¿Por qué les duele tanto lo material? Porque ¿será que están muy apegados a lo material? Pero lo que es inevitable de estar apegados, claro, estamos apegados a nuestros hijos, estamos apegados a nuestra familia, a nuestros padres. Eso es lo normal, es lo natural. Pero si hay un mayor apego hacia un amigo, hacia un hermano, y él muere, entonces habrá un dolor muy fuerte. El tercer duelo que enfrentó Job fue que él enfrentó el duelo de perder la conexión con su esposa. Su amiga, su amante, su compañera, la madre de sus hijos, lo rechaza. Algunos sugieren que lo abandonó, pero lo cierto es que, ¿quieres poner Job 19:17? Después de algún tiempo, la esposa de Job, después de algunos meses, la esposa de Job aparece en escena. Dice: a mi esposa le da asco mi aliento. Varones casados, quiere que la esposa no lo rechace, báñese todos los días, use buen desodorante y lávese la boca 5 veces al día. Y quiere dar el beso que enamore, pues tenga la boca limpia. Si no, su esposa va a hacer así cada vez que se acerca a darle un beso. Aquí la cuestión es que Job recibió el rechazo de su esposa. Algunos observan aquí, según la tradición judía, no en la Biblia, en el Talmud se escribe que Job fue contemporáneo del patriarca Jacob, unos 1800 años antes de Cristo, para que usted se dé una idea. O sea que casi hace 4000 años que sucedió la historia de Job. Y algunos dicen que la segunda esposa de Job fue Dina, la hija de Jacob, según la tradición judía. Bueno, vamos a ver que Job experimenta un duelo de una falta, una pérdida de conexión con su esposa. Y quiero que veas esto, por favor. Ahora en la enfermedad y fatalidad ya no está su esposa para él. Su íntima amiga no está allí para apoyarlo, para curarlo, para darle ánimo, consolarlo. En verdad eso debió doler y bastante. ¿Usted sabía cuál es la primer causa? El primer factor que promueve al suicidio. Tristemente, ¿sabe cuál es? Los problemas de desamor, los problemas de despecho. Es la primer causa de que tanto el hombre como la mujer se suicidan o tienen un intento de suicidio.
Y tristemente muchos lo consiguen. Los hombres lo intentan menos, pero se suicidan más. Las mujeres lo intentan más y se suicidan menos. Es algo ahí extraño. Pero es la primer causa de suicidio. Entonces significa que eso duele bastante. ¿Por qué? Porque cuando hay una conexión, aún dentro de los noviazgos, llega a haber una conexión muy fuerte. Imagínate en un matrimonio, compartir ya 10 hijos, compartir por lo menos unas 2 o 3 décadas. No sabemos cuántas décadas, pero por el contexto sugiere que los hijos de Job ya eran adultos. Habían pasado tantos años. Y la esposa, en vez de arrodillarse junto al marido y llorar juntos y vamos a enfrentar esto juntos, ay, Job, ¿cómo eres? Ya, quítate la vida ya, hombre. Vamos a ver el cuarto duelo que enfrentó Job. Por eso le comenté que no son duelos muy diferentes a los que atraviesa la sociedad hoy en día. Job se enfrentó al duelo de perder la salud física. Después de que Job perdiera el ganado, a sus sirvientes, perdiera a sus hijos, hay un diálogo entre los primeros 2 capítulos de Job. Son complejos. No son fáciles de entender y de interpretar, porque sucede un diálogo entre Satanás y con Dios. Y Dios le dice, presumiéndole a Satanás: ¿ya te fijaste? ¿Te diste cuenta que Job me sigue adorando? A pesar de que literalmente, o sea, ¿quién es el que había permitido la calamidad? O sea, ¿quién es el que mandó llover fuego del cielo? Fuego del cielo. Pues fue Dios. Les digo, son un poco complicados esos capítulos porque en cierta manera Satanás fue como un emisario o como una chichincle de Dios. El que sembró la muerte, la destrucción, la calamidad directamente sobre Job, pues fue Satanás, pero con el permiso divino. Y Satanás le dice a Dios: todo es piel por piel. A ver, hiere su cuerpo. Porque todo lo que hasta en este momento Job había perdido, esas pérdidas, esos duelos, eran fuera de su cuerpo. Le habían dolido, sí, pero era fuera de él. Dice: hiere su cuerpo, mándale una enfermedad que lo haga revolcarse hasta el polvo y verás que él mismo va a blasfemar contra ti. Y Dios le da permiso a Satanás, y Satanás lo hiere con una sarna maligna, con llagas varicosas en todo su cuerpo. He tenido la oportunidad de convivir con pacientes, con personas con llagas varicosas en sus piernas. Esos varices se infectan, es algo terrible. Si no tienen una higiene correcta, huele, hiede a 3-4 metros, horrible, a perro muerto, a carne muerta, a carne podrida. Y fue tal la enfermedad de Job que tenía llagas en su espalda, punzadas en su espalda. Y dice ahí en uno de los versículos, ahí en el libro de Job, que él describe, dice: la piel está pegada a mis huesos. No puedo. Y Job le reclama a Dios en un momento y le dice: no me dejas ni pasar ni tragar mi saliva. Seguramente tenía un llagas en su tráquea. Fue tanta la anorexia de Job porque no podía pasar alimento, de que
literalmente lo describe, que la piel estaba pegada a sus huesos. Y Job dice: tengo que suplicarle a mi siervo, me le tengo que arrodillar a mi siervo para que venga a limpiarme y me venga a curar la espalda. Fue tan terrible el sufrimiento de Job, el ardor, la confusión, la desesperación, que Job renegó contra Dios. Y empieza Job a maldecir el día y dice: maldito el día que yo nací, ¿por qué no morí? Y le empieza a reclamar a Dios: ¿por qué no me mataste cuando estaba en el vientre de mi madre? Para eso me hiciste aquí nacer, me hiciste prosperar, enriquecerme, para en un momento matar a mis hijos, que se acabara todos mis bienes. Job comenzó a renegar. Entonces significa que Job no era tan perfecto y recto delante de Dios. No estaba pasando la prueba Job. Pero Job, aparte de su enfermedad, ahorita esto no lo compartí en la primera reunión y se lo voy a compartir ahorita en esta segunda reunión. Algunos, nada más descrito en el capítulo 6 y 7, son 14 de los sufrimientos que tuvo Job, nada más en esos dos capítulos. Faltan otros. Y eso lo llevó a renegar. Pero vea, el quinto duelo que enfrentó, que experimentó Job, fue el duelo del conflicto teológico. En todo momento Job sabía que Dios era responsable de su calamidad. Si tú lees el libro de Job de pie a pa, en ningún momento Job le atribuye sus calamidades a Satanás. Él siempre se dio cuenta, él siempre supo que era Dios el que estaba permitiendo su destrucción, su enfermedad, su calamidad, la muerte de su familia. Entonces aquí es donde entra el duelo de perder esa conexión con Dios. Porque Job le reclama muchas veces a Dios y le dice: pues yo te busco todas las mañanas, te busco en el día, te busco en la noche y no me respondes. Usted ha atravesado tiempos, aunque ayune, aunque ore, aunque chille, aunque se humille, y que no escucha la voz de Dios. Job pasó meses que no escuchaba a Dios. Hubo silencio, o sea, Dios, pues respóndeme, y Dios no respondía. Hubo confusión, hubo un conflicto ahí teológico, un sufrimiento, un dolor. Y este es el más doloroso de todos. ¿Tú pensabas que era la pérdida de un hijo o la pérdida de la salud física? Y este es un duelo que, si no lo resuelves, es de los más peligrosos o el más peligroso. Aquí aparece este conflicto, el saber que por una parte Dios extiende las promesas de provisión, de protección, de salud y prosperidad, y repentinamente se asoma la fatalidad. Eso duele a tal grado que el corazón del hombre puede endurecerse y voltear su rostro en contra de él. Muchos pierden su conexión con Dios por no resolver adecuadamente este conflicto teológico. Aquí ayudará a entender y aceptar la respuesta que Dios le da a Job. Hace ya algunos años, más de 3 décadas, tendría unos 16 años, 17 años, recién que abracé la fe cristiana, que me convertí. Y había personas unos 2 o 3 años o 5 años mayor que yo en ese tiempo, que yo admiraba. Decía: yo quiero ser como él, yo quiero orar como él, yo quiero servir como él, cantar como él, como esta persona. O sea, gente que yo admiraba y que yo imitaba cuando yo empecé en el cristianismo. Pero al paso del tiempo, al paso de los años, la familia de ellos: pastor, ayúdame con
con mi papá, ayúdeme con esta persona, porque ya no cree en Dios. ¿Qué pasó? Sí, dice que él ya no cree en Dios. Y hasta se quiere suicidar y quiere matar, y una historia de terror. A empujones y a jalones y con, pues ya obligando ahí la cosa, aceptaron una plática conmigo. A ver, platícame el asunto. Y estos duelos o estas pérdidas, muchas de las pérdidas que había experimentado Job, las habían experimentado ellos. Y se quedaron atorados. Se quedaron atorados en el pasado. Se quedaron en esa depresión, porque la depresión tiene que ver con tu pasado, con el pasado negro, el pasado oscuro, el pasado amargo, perverso, etcétera, etcétera, o un pasado de calamidad. Afortunadamente, estas personas llegaron a perdonar. Pero en serio, Dios necesitará que lo perdonemos a Él. Cuando usted, aunque en los encuentros hemos manejado mucho esta parte de el perdón y a veces el perdón hacia Dios, pero ahora que yo he estudiado y he leído y he releído el libro de Job, en verdad los seres humanos ni tendríamos el derecho a decir: Señor Dios, yo te perdono. No. Usted lo va a descubrir por usted mismo. Quiero que usted lea el libro de Job. Va a ayudar a entender y aceptar la respuesta que Dios le dio a Job. Pero antes de llegar a este punto, será interesante primero escuchar la disertación de Job y la de sus amigos. En estos diálogos se observa mucho los razonamientos y prejuicios que prevalecen en la actualidad. En los razonamientos de sus tres amigos, los primeros tres amigos, porque fueron cuatro. En el razonamiento de Elifaz, que Elifaz fue el parecido al apóstol Pedro, a los hijos del trueno, como el líder de los primeros tres. Muy atrevido, pronto para hablar, para responder, pero muy errático en su filosofía. Entonces la disertación de los amigos de Job no es nada distinta a la filosofía que el mundo tiene allá afuera, o a veces muchos pensamientos que hay en nosotros. Y vamos a ver que hubo también razonamientos de Job. Job empieza a disertar y empieza a hablar y empieza a blasfemar, empieza a renegar, empieza a maldecir, está deprimido, está angustiado con todos los tormentos habidos y por haber. Se los comparto. Quiero que vea, Job describe su dolor y sufrimiento de la siguiente manera. Son 14 tipos de dolores, de sufrimientos que experimenta Job, nada más en el capítulo 6 y capítulo 7. Ahí va. Es una respuesta de Job a Elifaz. Y dice: Job justifica sus palabras arrebatadas por su angustia y desgracia. Dice que pesan más que la arena del mar. La angustia que él tiene y la desgracia pesan más que la arena del mar. 2. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. 3. Ciertos alimentos me llegan a ser repugnantes. Lo más seguro que Job tuvo llagas en su boca, en su tráquea, y cuando hay un problema bucal se pierden los sabores, se pierde el gusto. Dice:
me llegan a ser repugnantes ciertos alimentos. Mi anhelo es que Dios termine ya con mi vida. Job anhelaba que ya Dios lo matara. Quinto, experimentó un implacable dolor. Allí en el capítulo 6 y capítulo 7 lo describe que Job experimenta un implacable dolor. Como la película de Búsqueda Implacable, ¿verdad? No hay ni un segundo que no lo dejan de perseguir. Bueno, al final triunfa. Es implacable el dolor. 6, estoy ya sin fuerzas para seguir esperando, sin fuerzas. 7, mis amigos y hermanos me niegan su lealtad. ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están sus hermanos? Ahora los amigos que él tiene, esos 3 amigos que llegaron para consolarlo, dice la escritura que se juntaron sus 4 amigos, se pusieron de acuerdo para visitar a Job después de la calamidad. ¿Escuchaste lo que le pasó a Job? Sus hijos aplastados, su ganado quemado por fuego, y él además tiene sarna. Entonces dice, cuando lo miraron de lejos a Job, dice que empezaron a llorar, que estaba irreconocible, y por 7 días lloraron junto a Job sin decir una sola palabra, solamente allí llorando con él. No se atrevieron a decirle nada. Y a los 7 días Job empezó a hablar. Empiezan los discursos. El octavo sufrimiento: han sido meses inútiles y noches de aflicción. ¿Tú creías que la calamidad o enfermedad de Job duró días o semanas? No, duró meses, duró mucho tiempo. Noches de aflicción. 9, tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras, la piel se me raja y me supura. Capítulo 7, versículo 5. Literalmente, lo estoy leyendo literal. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras, la piel se me raja y me supura. 10, la angustia de mi alma me lleva a hablar, la amargura en que vivo me obliga a protestar. Tenía gran amargura. Ese es versículo 11 del capítulo 7. 11, me infundes miedo en mis sueños. Le está hablando a Dios. Me infundes miedo en mis sueños, me aterrorizas con visiones. O sea, Job, a pesar de toda su calamidad, él no podía dormir. Un trastorno de sueño terrible, con visiones, con pesadillas. No descansaba ni de noche ni de día. ¿Y quién provocaba ese miedo y esos sueños, esas pesadillas? Era Dios. 12, preferiría que me asfixiaran a seguir viviendo en este cuerpo. 13, mi vida no tiene sentido. Una depresión severa. Y 14, aparta de mí la mirada, déjame al menos tragar saliva. Capítulo 7, versículo 19. O sea que Job ni siquiera podía tragar su saliva. Y le está diciendo a Dios, aparta de mí la mirada, al menos ya déjame que pase la saliva. Bueno, y faltan los demás capítulos, ¿verdad? Tuvo fiebre, dolores punzantes en la espalda, y la lista sigue. Sin duda, Job experimentó un sufrimiento muy terrible, un sufrimiento que lo llevó a protestar, a renegar, a hablar cosas que no debió hablar. Pero todo esto tenía un propósito. Hace días atrás le dije a mi esposa, ¿no te has dado cuenta que desde que salí del hospital ya no me he enojado?
los 5 días que Dios me tuvo en el hospital, que no se lo deseo a nadie, que se me hicieron como 50 días, con terrible sufrimiento y quebranto. Hace algo terrible, horrible en todos los aspectos. Todo esto que Job, estas 14 cosas que Job experimentó, yo las experimenté en esos 5 días. Llegó un momento que sientes tanto dolor, tanta desesperación, que deseas la muerte. No tanto, gracias a Dios que nunca pensé yo quitarme la vida, pero sí le dije: Señor, pues yo voy a estar mejor allá contigo. Yo ya estoy preparado, ya. Y Dios me dice: todavía no. Pero el sufrimiento, el quebranto, cuando Dios literalmente se vuelve tu enemigo y se voltea contra ti, es porque tiene un propósito. Entonces ese hombre tan perfecto y tan recto que era Job, pues creo que no lo era tanto, porque empezó a renegar, empezó a blasfemar, empezó a desear su muerte, empezó a maldecir indirectamente al Creador, porque dice: maldito el día en que yo nací o en que fui concebido. ¿A quién estaba maldiciendo? Pues a Dios. Aunque después Dios le da su respuesta y lo deja, pero desbaratado totalmente. Así como Hulk agarró a Loki y le da para un lado y para otro, lo dejó así. El sufrimiento, la calamidad tiene un porqué, tiene un propósito. Dios tenía que quebrantar en mí cadenas, grilletes generacionales, maldiciones generacionales. ¿De qué? De ira, maldiciones generacionales de enojo. Y ¿sabes qué es lo que he entendido y he aprendido? ¿Sabes cuál es la raíz? Según la psicología, la raíz del enojo es cuando el hombre se siente amenazado. Cualquier tipo de amenaza amenaza a tu persona, a tu integridad, a tu autoridad, algo tuyo te detona en enojo. Y en cierta manera, hasta cierto punto, es correcto eso, es cierto, es verdad, pero no es toda la verdad. ¿Sabe cuál es la raíz del enojo? La soberbia, el orgullo. Porque cuando tú eres soberbio o cuando eres orgulloso, tú te crees mejor y más importante que los demás. Y entonces, si tú sientes que el otro quiere ser más que tú, o te está poniendo el pie encima, ¿cómo vas a reaccionar? Con enojo, con ira, porque hay orgullo, porque hay soberbia. Entonces hay una amenaza, ¿no? Hay una amenaza el sufrimiento lleva a quebrantar la soberbia. Hay todo un capítulo, un tema que escribí acerca de esto, del Leviatán, que está en el libro de Job. Y ese Leviatán es la soberbia, es el orgullo, que Dios quiere quebrantar, que Dios quiere desmenuzar, que Dios quiere liberarnos. Y te voy a decir, cuando yo escribí la reflexión, fue el Espíritu Santo, a 2 días de salir del hospital, que bajé 7 kilos en 5 días. No tenía fuerza, todavía me sentía mareado. Y el Espíritu me impulsa a escribir la reflexión que ustedes la leyeron. Y
yo puse simplemente, yo ya no puedo ser igual. Yo ya no puedo ser el mismo después de pasar esto. O sea, tiene que haber un resultado, tiene que haber un cambio. Y sencillamente Job ya no fue el mismo. Ya no podemos ser los mismos después de que somos desbaratados, triturados por Dios. Dios nos sacude, Dios nos quebranta, Dios permite la calamidad, Dios permite la enfermedad, la adversidad, pero es con un propósito en el corazón. Póngase de pie, por favor. Cuando somos muy jóvenes, y es bueno y es normal que tenemos muchos sueños, y es bueno, los niños deben tener sueños y los jóvenes también deben tener sueños, y qué mejor que esos sueños sean en Dios. Pero cuando somos muy jóvenes, llegamos a ser muy inmaduros y no conocemos ni entendemos la vida. Y creemos que nada va a pasar. Y hace un tiempo atrás llegan dos papás tan desesperados, tan angustiados, y traen a su hija adolescente. Deme un consejo, por favor, denle un consejo a mi hija. Le digo, bueno, primero su hija por lo menos tiene que querer un poquito, aunque sea el 1%, tiene que, bueno, como quiera la trajeron a su hija, y tratando de convencer a su hija, aléjate de esas prácticas no te llevan a nada, esas amistades no te van a conducir a nada, sino únicamente a la muerte. ¿Y sabe cuál era su respuesta de ella? Es que no va a pasar nada. No pasa nada, con una certeza y una cosa, es que no pasa nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada si estás caminando sobre un hilo para caerte al fuego, a la muerte, a la destrucción? Y tú dices, no, es que no pasa nada. No pasa nada. Y yo le dije a sus padres, lo único que ustedes tienen que hacer es interceder por su hija, porque ella no entiende. No hay un argumento, razón. Le puse 1000 ejemplos. Pues te puedo dar, me hacen falta los dedos de mis manos para darte uno y otro ejemplos de gente muy cercana a mí que sí les pasó. Ya preguntando después, oye, ¿cómo va su hija? No, pues mi hija, ¿qué cree? Pues ella miró algo fatal, algo que le pasó a otra, pero lo observó y se asustó. Y está bien guardadita en la casa, bien portadita. Pero ella decía que no pasaba nada. El hombre, para madurar, necesitamos enfermarnos, hasta accidentarnos. Necesitamos perder seres queridos. Necesitamos de ver cerca la muerte. Y cuando tú ves eso, cuando tú experimentas eso, tú ya no puedes ser igual. Tú ya no puedes, simplemente si Dios te permite la vida, si Dios te da otra oportunidad, simplemente tú ya no puedes orar igual, ni podemos cantar igual.
Si estuviste tan cerca de la muerte y Dios te deja vivir otra vez, te dice, pues yo quiero que sigas viviendo. Si Dios, yo le he pedido 2 veces a punto de, yo sentí la muerte física y Dios, Señor, ya estoy, no, todavía no. Y si Dios me quiere aquí todavía, bueno, pues tengo que vivir mejor y ser mejor. Lo que sí es verdad es que cuando estás en un quebranto y sufrimiento terrible, no hay lugar para oraciones triviales, ni para oraciones huecas, ni para una vida hueca, si Dios te deja vivir. ¿Cuántos están escuchando? Jesús le dijo a sus discípulos: el que tiene oídos para oír, oiga. El quebranto, la calamidad, no que Dios sea un Dios malo. Un Dios, no es un Dios que se divierte con el sufrimiento de sus hijos. No. Es un Dios que quiere forjar carácter en el corazón de cada uno. Padre, estamos delante de tu presencia. Estamos delante de ti, Señor, y tú nos permites ahora escuchar tu palabra del libro de Job, las calamidades de Job, el sufrimiento de Job, los duelos que experimentó Job, que no son muy diferentes a los que experimentamos hoy en día. Pero Padre, todo esto tiene un porqué, todo tiene un propósito. El forjar en nuestra vida un carácter, el formarnos. Y ciertamente, Padre, aunque nos sintamos destruidos o derribados o aniquilados, tú tienes un propósito. Y si, Señor, volteamos a ti, volteamos nuestro rostro a ti, conectamos nuestro corazón con el tuyo, Padre, entonces en su momento vamos a entender el porqué de todas estas situaciones. Yo sé, Padre, que hay muchos de los que están aquí que han experimentado duelos muy fuertes en su vida, como el perder a un padre, algunos el perder a un hijo, el perder a un hermano, algunos de manera, tristemente, de manera muy trágica. Algunos han perdido la salud, algunos han perdido la funcionalidad por una enfermedad que tuvieron. Pero Padre amado, hoy estamos delante de ti. Hoy estamos delante de tu presencia creyendo en ese Dios todopoderoso. En ese Dios que en su momento, en su tiempo, nos mete a un proceso. Pero es un proceso que al final nos convertirá en un hermoso diamante, que antes del proceso era un carbón, un simple pedazo de carbón, pero durante el proceso se convirtió en un hermoso, al fin del proceso, un hermoso diamante tan valioso. Así, Señor, así, Padre, tú estás haciendo un proceso en cada uno. Permítenos seguir en esa conexión contigo, en ese proceso. Permítenos seguir, Padre, con un espíritu de adoración, con una conexión sincera, apegada a ti. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos. Permítenos fidelidad en ese proceso. Permítenos, Señor, seguir en esa conexión contigo. Y permítenos ahora que vamos a volver a leer y a releer el libro de Job, que sean abiertos nuestros ojos, que sean abiertos nuestros oídos, que sea abierto nuestro corazón y que podamos entender tu palabra y podamos crecer por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
Dios le guarde. ¿Cuál es la tarea? Leer el libro de Job. De pi a pa.